Estamos en estos viernes de guerra espiritual, estamos hablando de las armas que nosotros tenemos como cristianos y ya estamos terminando el arma de la alabanza, el arma de lo que es la alabanza cantada o no cantada. Entienda eso, por favor. La alabanza y la adoración son cosas que el diablo ha querido robar. La adoración es algo que Satanás ha querido quitarle, robarle a la iglesia cristiana. Y es importante que nos demos cuenta cuál es la situación que usted y yo podemos estar pasando. ¿Cuánto tiempo hace que no te regocijas exaltando los hechos poderosos de Dios? ¿Qué tanto tiempo hace que no lloras en la presencia del Señor allí a solas? ¿Qué tanto tiempo hace que no te quebrantas, que no lo adoras, que no disfrutas de su presencia, de su santidad, de su hermosura? Eso es, Satanás quiere apartar al cristiano de la alabanza y de la adoración. Importante que nosotros sepamos que no podemos permitirle a los demonios que nos llenen de tanto. Bueno, ellos no nos llenan, pero nosotros mismos nos ocupamos tanto que ya no hallamos lugar, que ya no hallamos espacio para tener esa comunión con Dios, para reconocer su señorío, su gracia, su hermosura, su poder. Esa es la alabanza. La alabanza es que usted y yo podamos reconocer que sin el Señor nada podemos hacer, pero que con Él somos más que vencedores, porque Él es el Todopoderoso. Ni Satanás con todos sus demonios puede ni siquiera hacer una sola cosita sin el permiso de Dios. Claro que sí, es importante eso. Entonces, quiero que terminemos este punto de el arma número 5, llamada la alabanza. Estuvimos hablando del segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, importante, muy bonito, todo eso, toda esa tipología que nos viene en este tiempo como una verdad poderosa. Vimos también Salmo 145, versículo 1 y 2. Y vamos a leer hoy, Hechos, capítulo 16. Resulta que Pablo viene a Filipos y allí se encuentra una mujer con espíritu de adivinación. Está en el versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hágase el cuadro. Están adoloridos, azotados mucho y encerrados con los pies aprisionados, como con cadenas, ¿no? En el cepo. Y dice que ellos empezaron a orar en voz alta, porque no hay otra oración, sino la que se escucha, en voz baja o en voz alta, pero pronunciada. Y dice la Biblia que ellos empezaron a orar y cantaban alabanzas mientras oraban. Cantaban alabanzas. ¿Y qué dice el 25? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban, los presos los oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A ver, ¿qué podemos decir de esto? Nosotros podemos decir, mis hermanos, mis hermanas, que siempre Dios motiva al cristiano, al creyente, a que exalte el nombre de nuestro Señor, el nombre de Dios. Y permítame decirle algo, la alabanza no es un relleno en la iglesia, no, la alabanza no es como algo que el hombre se inventó para llenar un hueco, ahí como que, ¿qué hacemos en esta media hora? ¿Qué hacemos? Pues cantemos, echémonos una cantada ahí. No, perdóneme. Es necesario que nosotros entendamos que la música la creó Dios cuando no había creado a los seres humanos y que la música fue creada por el Padre de los Espíritus para ministrar espíritus. Y algo muy importante, por favor, entiéndalo. Necesitamos ser más conscientes del mensaje que se está cantando en las alabanzas que se nos presentan en la iglesia. Por favor, escuche esto. Si la alabanza es un arma de guerra, perdóneme, no es por la música, no es porque la guitarra suene más duro o porque la batería suene más estruendosamente o porque el piano haga un montuno muy especial. No. Si la alabanza es un arma de guerra, es debido a que el mensaje, óigame, que tiene como marco esa música, el mensaje es la alabanza, no es la música. Otra vez, la alabanza no es la música, no es el tintinear, no es el sonar de la guitarra, no es los instrumentos de viento dando un sonido, no. Lo que hace poderosa esa música, lo que hace poderosa esa alabanza, lo que hace poderoso el sonido de la guitarra, del piano, del bajo, es el mensaje. El mensaje que se está dando a través de esa música. Eso es lo que es verdaderamente poderoso. Así que permítame decirle algo. No menosprecie, no descuide, no tenga en menos poner atención al mensaje que se está cantando con el marco de esa música en las congregaciones. No lo tenga de menos, porque no recibe Dios un mensaje lleno de amor para otra persona. No lo recibe. No, perdóneme, no lo recibe. No es un arma de guerra una canción de motivación. No es un arma de guerra una canción de amonestación para otro. No, es un arma de guerra todo lo que exalte el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Todo lo que dé a conocer, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la palabra, la majestad, el señorío, el poder, la victoria de Cristo en la cruz, su sangre poderosa, claro, el poder del Espíritu Santo, la guía que ahora es el Espíritu de Dios para nosotros, claro, la bendición tan grande que recibimos, gratis, sin haberlo pedido. Qué importante entonces es que usted deje de creer. Vea, por favor, yo quiero cerrar este punto de la alabanza diciéndole cosas muy claras. Primero, usted no puede creer que la alabanza le tiene que gustar a usted para poder disfrutarla. No. La alabanza no es ni para usted ni para mí. Es errado el grupo de alabanza que toca canciones porque me gustan, porque le gusta al pelado, porque le gusta al de la batería, al cantante, a la del coro, porque es que esto le gusta al de la guitarra o al del bajo. Es errado. La alabanza no es para que nos guste a nosotros. La alabanza es para glorificar, exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un mensaje, una letra, lo que nosotros llamamos letra, una letra que pueda ser clara, que pueda ser precisa, que esté exaltando con nombre propio a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu, algo preciso, algo claro, y no una cosa blanca ahí, neutra, como que te amo y no dice a quién, te amo y de ahí no pasa, que eres mi todo, pero no dice quién es el todo de esa persona. Pongamos atención a esto, mi hermano, porque es que
los salmos de David, que es lo que al final él cantaba, David le puso música a sus salmos. Esos salmos son claros, esos salmos son precisos. Dice: cantaré a Jehová por siempre, exaltaré el nombre de mi Señor, porque Él ha tenido misericordia. Es claro, hermano, es claro. Así que no podemos decir que vamos a entrar en guerra espiritual con una canción de amor donde el salmista le canta a su esposa lo linda que es y lo agradecido que está con Dios por haberle dado una muchachota de esas. No, no es guerra espiritual, no sirve para nada. Entonces, por favor, vamos a reevaluar el concepto que tenemos de la alabanza. La alabanza exalta las obras del Señor, exalta su señorío, su poder, su grandeza. La adoración resalta a Dios como Dios, exalta sus virtudes. Oiga, ¿quién es Dios? Esa es la adoración. ¿Quién es Dios? Y en ese mensaje, en esa letra, tiene que tener claro o la adoración para Dios o la alabanza para el Señor. De tal manera que no nos dejemos engañar con esto de la alabanza. Vamos entonces a continuar con la siguiente arma espiritual. La siguiente arma es la número 6 y tiene que ver con la palabra de Dios. Sí, llegamos al arma, el arma número 6, y es la palabra de Dios. Y quiero decirle algo. El uso de la palabra escrita de Dios es un arma poderosa en la guerra. En toda la armadura de Dios descrita en Efesios 6:10 en adelante, de los 6 componentes de esa armadura, 5 son armas defensivas. 5 son armas defensivas para que el cristiano se defienda, y solo una es ofensiva. Esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Léalo conmigo. Efesios capítulo número 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está. Y tomad el yelmo de la salvación. Yo estoy convencido de que soy salvo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice entonces la Biblia de ella misma? ¿Qué dice la palabra de ella misma? Que la espada, dice el griego, que en el 31:62, la palabra espada significa cuchillo, puñal, también significa guerra, castigo judicial. En el 31:63 dice batalla, controversia, conflicto, contienda. En el 31:64 dice guerrear, pelear, disputar, contender, reñir. Como es la espada del Espíritu, entonces es una guerra que no se va a pelear en la carne, ni con insultos contra el diablo, escúcheme por favor, ni con insultos contra el diablo, ni con puños, ni con palos, ni con armas de ninguna índole, no. Entonces, espíritu significa en el 41:51, corriente de aire, respiración, soplo o brisa, sobrehumano, Dios, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aliento, viento. En el 41:53 dice no carnal, humanamente, sobrenatural, espiritual. En el 41:52 dice no físico, divinamente, espiritualmente. Palabra, la palabra de Dios en el 44:87 dice
declaración individual, colectivo o específicamente. En el 4483 dice, mediante la idea de derramar, pronunciar, hablar o decir, hacer, mandar. Entonces, quiero decirle que palabra significa hablar, palabra significa pronunciar. Palabra no es pensar. Qué importante, mi hermano, mi hermana, que nosotros en esto de la guerra espiritual quedemos claros con algo. No hay oración mental. Otra vez, no hay oración mental. No. Lo que usted piensa se llama pensamiento, no es oración. Lo que usted piensa se llama pensamiento. Usted puede dirigirse a Dios, claro, a través de su pensamiento, porque sabe que Dios escucha sus pensamientos. Él los conoce todos aún antes de que usted los lleve a su mente o los permita en su mente. Ahora, Satanás no conoce tu mente, Satanás no sabe qué estás pensando. Él puede intuir con toda la experiencia que tiene, pero él no sabe lo que estás pensando. ¿Qué significa esto? Que si tú has creído algo con tu corazón, necesitas declararlo con tu boca. Y por eso la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene que ser esgrimida en los momentos de guerra espiritual. Claro. Y no entre dientes. No. Tiene que ser pronunciada con claridad. Tiene que ser pronunciada. La palabra de Dios, óigame, es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hay que confesarla, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que usted tiene que en la guerra espiritual, en el mundo espiritual, dejar testimonio primero de que usted conoce la palabra, que conoce la verdad de la palabra. Y quiero explicarle esto un poco. A ver, que el Señor nos ayude a usted y a mí a poder entender esto que es muy importante. ¿Por qué necesitamos nosotros declarar lo que está escrito? Porque la palabra de Dios es la ley de nuestro Dios, es la ley del Todopoderoso, es la ley de Jehová Dios, es la ley de nuestro Señor. Póngame atención, por favor, al igual que las leyes de los países, al igual que todo lo que tiene que ver con la conformación de las leyes, estatutos, mandamientos de los países. Asimismo, la palabra de Dios es la ley celestial, la ley que gobierna el mundo espiritual. Y déjeme decirle algo. De la misma manera que un abogado, de la misma manera que un bachiller sale a estudiar durante 5 años, no sé cuánto, 6 años, no lo sé, para poder decir que es un abogado. ¿Qué significa un abogado? Es una persona que ha estudiado leyes, es una persona que ha estudiado lo básico de las leyes, sabe dónde encontrar lo que direcciona, lo que organiza el sistema laboral de un país, el sistema judicial, el sistema, todos los sistemas. Esa persona conoce y tiene que estudiar para saber qué dicen las leyes, y en el momento de defender a alguien, él tiene que ir delante de un juez a decirle, mire, con palabras, no con pensamientos, mire, mi defendido, mi cliente tiene derecho a que se le haga justicia en esto y en esto. Mi defendido tiene derecho a que el gobierno, a que el Estado lo indemnice por esto y por esto. Oiga bien, si algún abogado se presentare delante de un juez y el juez se da cuenta que ese abogado no conoce la palabra, ese juez se da cuenta que el abogado no sabe defender a esa otra persona, que supo defender los derechos de su cliente, ¿sabe qué? El juez, cuando ese abogado hace mal la defensa, dice no, yo no lo puedo dejar libre y lo voy a condenar, porque lo que usted me dice no es claro, porque lo que usted argumenta no es suficiente para librar a su cliente de la condenación. Escuche, de la misma manera el cristiano, y perdóneme, no quiero de ninguna manera ir a ofender a nadie, pero el cristiano por la pereza
Entonces, nunca se dio a la tarea de estudiar y de escudriñar la Biblia para conocer la ley del reino de los cielos. Para un día llegar delante de la presencia del Señor, óigame, y decir: Padre, yo conozco que tu palabra dice esto, esto y esto. Y estoy ante el juez justo, reclamando mis derechos como hijo de Dios. Y aún ante los demonios, espíritu inmundo, tú conoces la verdad. Tú sabes que yo he sido justificado por la sangre de mi Señor Jesucristo y que tengo derecho a la libertad y que tú no tienes derecho contra mi vida. Si esa palabra es verdad, escúchame, si lo que estás diciendo forma parte de la ley de Dios, entonces los demonios van a someterse a esa verdad de Dios que tú conoces, que yo conozco. Y Dios, escuchando que has entendido su palabra, que la crees, entonces te va a respaldar en aquello que conoces. Pero si no lo conocemos, si vamos delante de los demonios balbuceando cosas, sin estar seguro de lo que estamos diciendo, en el nombre de Jesús, fuera, 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 en el nombre de Jesús. El ejemplo está, escúcheme, el testimonio lo hemos visto 1, 2 horas y hasta más, gritándole a un demonio que se vaya y no se va. ¿Por qué? Porque no hay una razón para que ese demonio salga de esa vida. Porque sencillamente se ha dado cuenta que esos abogados que están allí ayudando al endemoniado no conocen la verdad y no han venido con argumentos válidos de la ley de Dios para decirle a esos demonios: no tienes derecho a estar allí. No puedes permanecer, no puedes retener más a mi cliente en esa cárcel en que la tienes, ya no más. No. Y entonces, si tú y yo no conocemos la palabra, y repito, que el Señor nos ayude a entender a ti y a mí. Si tú no conoces la verdad de la palabra, los demonios se van a dar cuenta y sin argumentos válidos, sin argumentos reales de la palabra del Señor, de la ley de Dios, ellos no te van a obedecer. No te van a obedecer. Porque no es por tu unción que los demonios van a obedecer. No es por mi unción que el Espíritu Santo está en ti y en mí, de la misma manera. Pero no es por la unción que los demonios se van a ir. Es por la verdad de la palabra que tú conoces, que yo conozco. Si no la conozco, entonces no. Porque ¿qué demonio se va a ir si el que lo está reprendiendo y le está diciendo que se vaya es una persona que cree que es justo que un demonio aflija esa vida? Que es justo que esa enfermedad permanezca ahí, que es parte del pago que hay que pagarle a Dios, ese precio que muchos dicen que han tenido que pagar, y que la ruina es porque está pagando un precio, y que la destrucción familiar es porque está pagando un precio, y que la rebelión de esa esposa o de ese esposo es porque está pagando un precio. Dígale a ese demonio que se vaya y verá que no se va a ir. ¿Por qué no se va a ir? Porque usted no es un buen abogado, porque yo no conozco la ley de Dios, porque he ido delante del trono de Dios y delante de los demonios con cosas imprecisas, demostrando que tengo ignorancia bíblica, ignorancia de la ley de Dios, que la constitución del reino de los cielos no la conozco y que lo único que puedo hacer es fuera, fuera, fuera. Como un abogado ir a decirle a un juez: suéltelo, 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 suéltelo. ¿Por qué lo voy a soltar? Suéltelo en el nombre de Jesús. No, pero déme una razón para soltarlo. No, suéltelo, suéltelo. Es igual. Así que de todas las armas, siendo importantes todas, óigame, el nombre de mi Señor Jesucristo, siendo importante todas, ¿no? El nombre de mi Señor Jesucristo y la palabra tienen que ir unidas, porque usted no puede invocar el nombre del Señor Jesucristo y declarar algo que no está escrito. Imagínate que alguien diga en el nombre de Jesús y se invente un demonio en el nombre de Jesús, espíritu de cualquier cosa que se le ocurra. ¿Qué es eso? En el nombre de Jesús. La palabra dice: ayúdate que yo te ayudaré, y yo estoy ayudando a este hombre. No sirve, porque los demonios inmediatamente se dan cuenta que eso no está escrito.
que esa no es una verdad de Dios. He conocido muchas cosas, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque en medio de esas cosas he conocido cosas reales y cosas mentirosas. Entonces, hace muchos años, en una ciudad, en un pueblo de aquí del Valle, conocí que un pastor le ordenaba a los demonios que salieran de esa vida y de esa persona y que se le metieran a su propia esposa. Óigame. Y claro, si el marido le está diciendo a los demonios, métanse en mi esposa, pues ellos con gusto lo hacían. Porque eso no es bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que para echar fuera un demonio hay que decirle que pase de una persona a otra? ¿Cuándo dice eso? Y cuando le preguntábamos al ministro decía, no, es que mi esposa es un vaso de honra. Y entonces los demonios no se pueden negar a pasar a mi esposa, porque ya como mi esposa es una mujer santa, con mucha facilidad lo echo fuera. Esas son cosas que se inventa la gente, y como no son bíblicas, el resultado es que un día esa mujer tenía más demonios que cualquier cosa, hermano. Dice que una pastora, y tenía una cantidad de demonios impresionantes, porque todo el proceso era antibíblico, todo el proceso era apartado de la verdad de la Biblia, y nada apartado de la verdad de la Biblia los demonios van a respetar. No, ellos siempre van a estar dispuestos a aprovecharse de una mentira, de una ignorancia, de una imprecisión en la verdad bíblica. Los demonios siempre van a estar listos y dispuestos a aprovechar la ignorancia de un cristiano que se ponga a decir cosas que no están en la Biblia, la codicia de un cristiano, el orgullo de un cristiano, la mala información de un cristiano. Ellos se van a apoderar de eso. Gente que anda con fantasías, gente que cree que puede hacer y deshacer con los demonios y mandarlos a que le barran y le trapeen y cosas locas, hermano. No está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no hace parte de la constitución del reino de los cielos. Y recuérdelo, tanto el ser supremo, tanto el juez supremo, como los demonios, que son los verdugos, no obedecen sino a la verdad de la palabra. Quiero que eso le quede claro. Y que usted tiene que estudiar, por favor, usted tiene que estudiar, porque si no conoce la palabra, ¿con qué se va a defender? ¿Qué argumento va a sacar cuando un demonio quiera afligirlo? Cuando un demonio le quiera poner depresión nerviosa, cuando un demonio le quiera poner ansiedad, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo? Si no conoce la constitución del reino de los cielos, la ley de Dios. Por eso es que hay que estudiar, y hay que estudiar lo que dice la palabra y no lo que dicen otras personas. Así que, como introducción a este tema, quiero decirle que usted debe leer la Biblia, no un libro de otra persona. Otra vez, hay cristianos que se deshacen, se esfuerzan por escuchar lo que dicen otros sobre la guerra espiritual. Se esfuerzan por leer libros de personas que según ellos fueron ex satanistas, ex ministros del diablo, cosas como esa. No, usted no tiene que ir a leer el libro de alguien que tuvo experiencias con el diablo. Usted tiene que leer la Biblia, porque no importa qué fantasías le metan a la cabeza a usted o a mí, que le digan que es que entonces hay cárceles espirituales y que unas tienen doble reja y que otras tienen puerta y que otras no tienen puerta y que entonces hay que ir yo no sé dónde, invocar esto y llamarlos de tal manera. Eso es fantasía, hermano, porque no lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, todo eso no sirve. Los demonios no van a respetar que cualquiera de nosotros le diga, tú que estás en el tercer nivel del lado derecho de los infiernos, tú demonio que te llama. No, hermano, no lo respetan. Lo que van a hacer es aprovecharse de todas esas fantasías que cualquiera de nosotros puede haber creído. Y se van a aprovechar de tal manera que empiezan a hacerle creer que eso sí es efectivo, que eso sí los pone a funcionar, a correr. Los demonios son expertos para engañar. Los demonios son expertos para hacerle creer a uno que lo que no sirve, sí sirve. Mire, lo único que sirve es el conocimiento de Dios.
Lo único que sirve es la relación que tengamos con Jesucristo nuestro Señor. Lo único que sirve es el conocimiento que tengamos de la palabra y de la autoridad de Cristo sobre los demonios. Bueno, y de la autoridad que usted y yo tenemos ahora en Cristo Jesús. De tal manera que si usted ha leído libros de ex satanistas, sacerdotisas del diablo o lo que sea, tiene un problema. Tiene un problema porque en cualquier momento puede ser que se le esté manifestando ese demonio. Porque Dios no nos manda a conocer a Satanás. De hecho, Él aborrece lo que la gente llama las profundidades de Satanás. Dios nos manda a conocer a Jesucristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. A eso sí nos manda el Señor, no a ninguna otra cosa. Entonces, hacemos esta introducción diciéndole a usted el arma más efectiva por la cual usted va a apartar los demonios de su entorno, cercanos o lejanos, y va a poder ayudarle a otros que ya no tienen odios, que ya no tienen puertas abiertas para que los demonios vengan a morar en él. La manera de ayudarlos es conociendo la palabra y que los demonios se den cuenta que usted la conoce y que sabe que los demonios también conocen la Biblia y tiemblan, pero no se arrepienten. Que en su boca siempre puedan escuchar: demonio, está escrito, tú conoces la verdad, y que le sueltes esa verdad, esa poderosa verdad de la palabra del Señor, para que te tenga que decir: sí, es verdad, así dice la Biblia. Y se tiene que sujetar a la palabra, no a la unción de ninguno de nosotros, no. Se sujetan a la verdad de la palabra, a la verdad poderosa del principio bíblico, a la verdad que no tiene sobre ella ninguna otra verdad, la verdad de Dios. Así que vamos a estar estudiando la palabra, la Biblia, y vamos a darnos cuenta de algunas cosas que, aunque al comienzo nosotros en la introducción de este estudio de guerra espiritual hablamos algunas cosas, es bueno profundizar en otras que tienen que ver con la autoridad de la palabra como arma de ataque contra los demonios, contra las obras infructuosas de las tinieblas.